La mañana del 26 de abril de 1986, el mundo despertó con la noticia de que en Chernóbil, Ucrania, había ocurrido el desastre nuclear más grande del que se tuviera conocimiento en la historia. A la 1:23 de la mañana, el reactor número 4 de la planta de energía nuclear en Chernóbil sufrió una catastrófica explosión de vapor que desencadenó un incendio y explosiones múltiples, que fueron seguidas por una fusión nuclear. La planta explotó y lanzó al aire una columna de cenizas radioactivas que no solo convirtió a Chernóbil y las poblaciones cercanas en zonas inhabitables, sino que se extendió a lo largo del oeste de la Unión Soviética, Europa continental, los países nórdicos, el Reino Unido, Irlanda e inclusive la costa este de Norteamérica en 48 horas. De acuerdo a investigadores y científicos, la lluvia radioactiva fue 4 veces mayor a la de Hiroshima y Nagasaki, y fue la primera vez que ocurrió un evento a nivel 7, que hasta entonces solo había sido un desastre hipotético a la escala de los eventos nucleares internacionales. Para lidiar con la fusión y los incendios que redujeron la planta a un armatoste achicharrado, el gobierno soviético envió una flotilla de helicópteros para lanzar toneladas de arena, arcilla, plomo y otros químicos y materiales con el fin de apagar las llamas. Esto se logró alrededor de las 5 de la mañana, pero el fuego que ardía en el reactor continuó encendido por varias horas más. Sin embargo, sin saber qué se enfrentaban en sí y creyendo que solo se trataba de un incendio eléctrico, los bomberos de la localidad acudieron a intentar apagar las llamas, cosa que resultó en la muerte de todos ellos tras explosiones de dosis letales de radiación. Hubo ligeras lluvias radioactivas que cayeron en zonas tan alejadas como Irlanda. Más de 300.000 personas fueron evacuadas de las poblaciones aledañas, con más de doble de ese número expuestos a la radiación. De los trabajadores y habitantes de las inmediaciones de Chernóbil, hubo 47 muertes entre trabajadores y 9 niños en una guardería local afectados con cáncer de tiroides. A esas muertes se sumaron más de 4.000 relacionadas a la exposición, mientras que en los bosques que rodeaban la población de Pripyat se secó y adoptó un color rojizo. Los caballos y ganados que fueron dejados a su suerte durante la evacuación murieron tras que sus tiroides sucumbieron a la radiación. Algunos animales domésticos como puercos, vacas, perros y gatos sobrevivieron con mutaciones que inclusive se continúan dando entre su progenie hasta la actualidad. Los animales salvajes en las zonas murieron o eventualmente dejaron de reproducirse tras quedar estériles, mutados o deformados por las partículas radioactivas en el ambiente. Tras el desastre, el gobierno ordenó el cierre de los reactores 5 y 6 y el reactor 4 fue sellado con cerca de 300 metros de concreto colocado entre la zona del desastre y los edificios aún operacionales. La planta de Chernóbil continuó operando hasta el 15 de diciembre del 2000, cuando el presidente Leonid Kumach apagó el reactor número 3. Después de eso, hubo decenas de operativos gubernamentales en las ciudades fantasmas que rodeaban la zona del desastre. Pripyat, por ejemplo, se ha convertido en una ciudad fantasma, cubierta de vegetación y a la cual poco a poco comienza a aparecerse poblaciones de lobos, cerdos salvajes, ciervos y fauna que se considera extinta o escasas en otras zonas de Europa. Hay cerca de 400 personas que habitan en la zona cercana al reactor, a las cuales se les otorga el permiso de habitar ahí siempre y cuando no soliciten dinero o ayuda al gobierno ucraniano si es que se enferman por la radiación. De manera curiosa, gracias a la férrea actitud del gobierno soviético, entonces la evidencia de daños y mutaciones producidas por la radiación, lo trágico de la explosión y el abandono de Pripyat y otras ciudades, existen varias leyendas surgidas a lo largo de los años sobre las cosas que son desconocidas, extrañas e incluso malignas que plagan las zonas exclusivas de Chernóbil y las ciudades fantasmas. A comienzos de abril de 1986, los habitantes y trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil comenzaron a experimentar una serie de eventos sobrenaturales. El primero fue el avistamiento de una extraña criatura voladora descrita como una ave gigantesca o un hombre sin cabeza que solía trazar círculos sobre el reactor que explotaría eventualmente a fin de mes. La noche del siniestro, los bomberos que acudieron a apagar el incendio y que perdieron sus vidas por la radiación
dijeron haber visto al ave sobrevolando la columna de humo irradiado que brotaba del reactor. Quienes sobrevivieron a la explosión y a los meses siguientes han declarado haber sufrido pesadillas, llamadas amenazantes y visiones apocalípticas que coinciden con las descritas por aquellos que vieron al Mothman en Point Pleasant, Estados Unidos, antes del colapso del puente Silver en 1958, lo que ha llevado a varios entusiastas de la criptozoología y la ufología a creer que puede tratarse de una manifestación más de esta criatura. Fundada en 1970, Pripyat fue una pequeña ciudad construida para los trabajadores de la planta nuclear y sus familias. Antes del accidente, era un orgullo para la Unión Soviética, una población de 50.000 y de toda clase de complejos, desde apartamentos de lujo, centros culturales, piscinas olímpicas, cines, tiendas e inclusive un estadio. El 27 de abril de 1986, las autoridades soviéticas ordenaron la evacuación de la ciudad para evitar víctimas, aunque la orden llegó demasiado tarde. Los pobladores ya habían sido contaminados por la radiación, y muchos de ellos sufrieron dosis letales de radiación que produjeron tumores, cáncer de tiroides y toda clase de enfermedades que hasta hoy tienen lugar en sus descendientes. Sin nadie que lo mantuvieran funcionando, no tardó para que Pripyat comenzara a decaer. La naturaleza empezó a reclamar los caminos y fachadas de los edificios. El agua de lluvia terminó por derrumbar tejados y los fríos inviernos europeos dañaron las estructuras de las construcciones. En la actualidad, Pripyat es famosa por ser una ciudad fantasma más popular del mundo, y es un popular destino turístico en Ucrania, luego de que los niveles de radiación en el aire han disminuido. Parte del atractivo de Pripyat son las historias de fantasmas que tienen lugar en ella, sombras que se ven y se mueven entre los edificios, rostros fantasmales que aparecen asomándose en las ventanas, inclusive espíritus infantiles que juegan en los parques de diversiones y escuelas que hoy yacen abandonados. Un encuentro en particular aterrador es el que tuvo el físico nuclear llamado Andrei Karsukov, que visitó la planta nuclear de Chernóbil en 1997. Llegué a la planta abandonada a las 7:30 am. Procedí de inmediato al sarcófago del reactor 4, donde tuvo lugar la explosión. Naturalmente no podía entrar por la radiación, así que permanecí cerca de la puerta tomando medicaciones de radiación ambiental. Sabía que no podía haber nadie en el interior del viejo reactor, pero aún así podía escuchar el sonido de alguien gritando, pidiendo ayuda desde el interior y diciendo que había un incendio adentro. Corrí para contarle al personal de vigilancia, pero me dijeron que yo era la única persona que había entrado hasta ese punto en 3 años, y que solo se podía acceder al centro del reactor por la puerta en la que yo estaba. Si había alguien se hubiera metido al reactor y yo no me hubiera dado cuenta, de inmediato se habrían disparado las alarmas avisando de una irrupción. La puerta del reactor requiere una contraseña y huellas digitales, pero aún así, alguien o algo estaba dentro. En el año 2009, el equipo de investigación del programa televisivo estadounidense Destination Truth condujo una investigación en Chernóbil y Pripyat, y lograron registrar una figura humana con una cámara térmica en el interior del reactor. En Obruch existe un espectro, un fantasma que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia, siempre en las noches donde la soledad ha impregnado los alrededores del sitio en que se ha aparecido. Dice que tiene dedos anormalmente largos, que viste de negro y que tiene un rostro que evidencia juventud pese a su monstruoso aspecto. Cara aplanada, boca normalmente alargada y amplia, un ojo más grande que el otro y el cráneo deforme, terminado en una puntuda protuberancia sobre la cual cuelga su larga y despeinada cabellera rubia. Todos los que lo han visto han relatado que camina y camina alrededor de la iglesia en la que se aparece, que a veces se detiene, se arrodilla y lanzaba unos gritos escalofriantes, pues tenía una voz carrasposa y grave, pero, sobre todo, empeñada por una angustia que hacía pensar en los torturados del infierno y matizada por un algo indescriptible que denotaba un odio salvaje y abismal, difícil de encontrar incluso en la peor escoria criminal.
Pero lo más curioso de todo es que jamás ha sido visto antes de la madrugada, y que siempre, en todas sus apariciones, no ha habido nadie o prácticamente nadie cerca de la iglesia elegida. Es como que no quisiera ser visto, como si evitara dar a conocer su identidad. Además se cree que solo se manifiesta cuando no hay luna. Quienes han tenido el valor de acercársele han contado que el espectro salía de su atracción. Todos dicen que siempre estaba como absorto en sus pensamientos, que se volteaba, rugía potentemente, se tiraba al suelo delante del testigo, miraba hacia arriba con gestos agonizantes y después de que sus ojos se volvían completamente negros, su cuerpo translúcido se llenaba de fuego y el espectro desaparecía entre alaridos de dolor. Nada cierto se sabe de cómo empezó todo. No obstante, no más de 5 años tuvieron que pasar desde el inicio de las apariciones para que una versión sobre el origen se hiciera conocida y terminase siendo aceptada como la real. Inmediatamente después de la tragedia de Chernóbil, unas cuantas familias emigraron a Obruch en búsqueda de una nueva vida. No obstante, cuentan que a inicio de los 90, una viuda madre de 5 hijos llegó a haber sido expulsada de Pripyat tras vivir ahí sin que los controles lo detectaran. Según dicen, al llegar a Obruch, la mujer y sus hijos fueron conducidas a la casa de un tío, donde llevaron una vida relativamente normal hasta lo ocurrido a comienzos de 1996. Solo 2 detalles hacían que su vida no fuera completamente normal. El primero es que nunca se vio salir a la calle al menor de los 5 hijos, únicamente se vio a los otros 4. El segundo, que de vez en cuando se escuchaban gritos de dolor provenientes de la casa. Sin embargo, en cierta fría madrugada, todos los vecinos del barrio se despertaron tras oír gritos de una casa. ¡Los odio! ¡Los odio! Era lo único que todos recuerdan escuchar, aparte de unos cuantos chillidos de angustia, las detonaciones de una escopeta y los "estoy ardiendo", previos a la escena de un joven envuelto en llamas que salió a revolcarse en la acera mientras que su vida se apagaba. Tras venir a la escena, la policía encontró muerta a la madre, al tío y a los 4 hermanos del joven que al parecer se había autoincinerado. La prensa no dio mucha importancia al asunto. Nadie supo con certeza el porqué. Simplemente se especuló que había existido una presión policial para que el suceso cayera en el olvido. Algunos vecinos le habían dicho a la policía que a veces oían gritos de dolor provenientes a la casa. Alguien incluso afirmó escuchar una vez lo siguiente: Mi cuerpo se quema, todo es tu culpa, todo esto es tu culpa por quedarnos en Pripyat, vieja estúpida. No obstante, la policía le restó importancia creyendo que era un simple individuo en búsqueda de protagonismo. Con todo, lo último que se supo fue que, según los análisis forenses, no existía gasolina u otro compuesto que permitiese pensar que el joven se había suicidado autoincinerándose. Al parecer, era un extraño caso de combustión espontánea, ligado a lo que los forenses catalogaron como alteraciones genéticas. En suma, la versión sobre el origen del espectro dice que él era el mismo joven que sufrió combustión espontánea ese día, que lo monstruoso de su cara se explicaba por alteraciones genéticas que solo él y no sus hermanos desarrolló mientras vivió en Pripyat a espaldas del gobierno soviético, que había matado a su madre porque la culpaba de sus mutaciones y del ardor que sentía en su cuerpo, que mató al resto de su familia porque se sentía rechazado y había acumulado odio, y finalmente que penaba cerca de las iglesias porque estaba lleno de remordimiento y deseaba el perdón divino. Nadie ha explicado de forma suficientemente satisfactoria por qué el espíritu viste de negro. Uno dice que está pagando el purgatorio en la tierra y que el atuendo negro le fue otorgado para representar la oscuridad de su alma. Otros, menos fantasiosos, plantean que simplemente viste de negro antes de quemarse. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la historia sobre el origen del fantasma se ha ido llenando de detalles e incluso ha llegado a figurar en ciertos foros virtuales de la web ucraniana. Si te gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba y que lo compartieran con todos sus conocidos. Dale al botón de suscripción y a la campanilla que están aquí abajo, para que así estén al tanto de todos los videos que vaya subiendo al canal. En la descripción estarán todas mis redes sociales, ahí pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias sobre el canal y mucho más. Yo soy Smiled,
Nos vemos en la próxima.